Hermanos, como hemos venido anunciando, hoy damos inicio a una nueva doctrina y es la doctrina de Cristo. Y por las próximas semanas estaremos estudiando la doctrina de Cristo. Si usted probablemente llegó temprano, va a notar que la hermana Telma le ha estado entregando el material que se supone que va en la carpeta que le entregamos al principito y que es muy coherente con el libro también que le entregamos y pusimos en sus manos. Lo que le recomiendo, como usted puede ver, es que pueda añadir eso en las carpetas que se le entregaron de manera que no le quede suelta. También quiero animar a aquellos que ya han estado en algunas doctrinas, animarlos a que escriban su posición doctrinal luego de que la hemos terminado. Por ejemplo, a que puedan escribir un documento. Yo voy a ver si la próxima semana traigo un formato de qué escribir, de lo que ustedes afirman luego de haber visto cada una de estas doctrinas. Por ejemplo, cuando vimos la doctrina de Dios, usted dice, yo creo en Dios así, 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 creo en Dios trino, creo en esto, lo que usted tomó notas y aprendió. Y lo hacemos para ir afirmando nuestras convicciones en verdades que son necesarias y claves para nuestra vida de fe. Y lo mismo va a suceder con la doctrina de Cristo. Cuando hablamos de la doctrina de Cristo, básicamente tenemos que responder ¿quién es Jesucristo? Básicamente tenemos que responder también ¿qué vino a ser Jesucristo? Porque la verdad es que el cristianismo trata de vivir a la luz de esas verdades. De hecho, déjeme decirle algo y lo voy a repetir probablemente en el sermón. Si usted tiene un entendimiento incorrecto de Cristo, usted está perdido. Usted puede decir que está perdido. Un entendimiento incorrecto de Cristo se va a traducir probablemente en una vida defectuosa de su fe. No tener al Cristo correcto puede detonar en herejías o puede detonar en falsas enseñanzas. De hecho, déjeme conectar esto con el sermón de hoy. Cuando los falsos maestros, ahora estoy en segunda de Pedro, me monté al sermón de más tarde, están negando la segunda venida de Cristo, están negando a Cristo mismo. Así que tener un entendimiento correcto de quién es Cristo nos va a ayudar entonces a llegar seguro al Padre. Él dijo que Él es el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Los musulmanes tienen un incorrecto entendimiento de quién es Cristo, lo ven como un profeta. Los testigos de Jehová tienen un incorrecto entendimiento de quién es Cristo. Los mormones tienen un incorrecto entendimiento de quién es Cristo. Y muchos cristianos tienen una versión customizada, es decir, definida por ellos mismos de quién es Cristo, lo que hace que su relación con Dios sea defectuosa. Cristo nos revela al Padre, por lo tanto necesitamos tener un correcto entendimiento de quién es Cristo. Y por eso es que todo el mundo, todo el que ha existido después de Cristo y aún antes de Cristo, debe de tener un claro entendimiento de quién es Jesucristo y qué vino a ser, para poder entrar en una correcta interpretación, una correcta relación con Dios. Mateo 16, versículo 13 al 16. Mire si esto era importante, que Jesús le llega a preguntar a los discípulos esta pregunta. Él llega a la región de Cesarea de Filipo y pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondiendo, bueno, unos dicen que Juan el Bautista, otros Elías, pero otros Jeremías o alguno de los profetas. Y Jesús ve que esa es la opinión defectuosa de la gente en el momento. Así que Él le pregunta a sus discípulos, ¿y ustedes quiénes dicen que yo soy? Porque la respuesta a esa pregunta va a cambiar drásticamente la relación que usted tiene con Dios, el Padre, la relación que usted tiene con Dios. Y usted sabe que en el versículo 15, Él dice, Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A lo cual Jesús le dice, Pedro, eso no te lo reveló carne ni sangre, ¿ok? Eso no es que tú eres súper brillante. Eso no es que tú eres súper estudioso. Eso te lo reveló el Padre que está en los cielos. Nosotros vamos a ver en los evangelios justamente que eso es lo que Jesús mismo dice. Jesús dice que Él le revela el Padre
a quien Él quiere, dice en un texto en los Evangelios. Y hace más de 2000 años, desde hace más de 2000 años, esta es la pregunta. Por lo tanto, entramos a esta doctrina de Cristo que nos va a tomar algunas semanas, igual que todas las anteriores, con esta pregunta: ¿quién es Cristo? ¿Quién es Jesucristo? Debo de aclarar que Cristo no es el apellido de Jesús, ¿ok? Cristo es un título, Mesías, ungido. El Mesías es el ungido que esperaban. Y usted va a ver cómo a través de la historia la gente ha venido teniendo su propia versión de Cristo. Lo han pintado diferente. Incluso usted va a encontrar una religión de afroamericanos que definen a Jesús como negro y dicen que Jesús era negro. Cada quien quiere tener su versión de Cristo. Otros lo definen muy americano, muy anglo. Pero ¿cuál es la realidad acerca de Cristo? Me recuerdo una vez que yo estoy rentando un carro, iba a un sitio y el que me está rentando el carro, yo siempre busco la manera de traer algún tipo de conexión para entrar al Evangelio. Estoy hablando, le digo lo que vengo a hacer, voy a una conferencia cristiana. Ah, qué bueno. Y él me dice, sí, pero ustedes tienen un Cristo equivocado. Y yo le digo, sí, de verdad. Me abre su cartera y me enseña, mira, los estudios han demostrado que Cristo lucía así. Y me enseña una foto de Cristo negro. Y empieza a darme sus argumentos y yo lo escucho. Al final yo no quise entrar en la polémica. Y le dije, mira, yo te voy a decir algo. A mí no me interesa tanto el color de piel de Jesús. Lo que tú y yo debemos de tener bien claro es a qué vino Jesús y cuál fue el propósito de su venida. Y ahí le dije y le presenté el Evangelio. Entonces nosotros queremos ver a través de las Escrituras quién es Jesús, quién dice la Escritura, la revelación inspirada por Dios, que es Jesús. Jesús fue solamente un profeta, como creen algunos, fue un gran maestro, como creen algunos, fue un hombre bueno, moral, como creen otros. La respuesta a esta pregunta es trascendente. De hecho, todo el que está aquí, sin excepción, si se encuentra en Cristo es porque ha tenido la respuesta correcta. No hay manera de que usted pueda tener una relación correcta con Dios si no tiene una respuesta correcta de quién es Cristo. Si usted no cree que Cristo es el Salvador, el Señor, el Dios Redentor que encarnó por medio de su plan soberano, vino a tomar nuestro lugar en la cruz, a vivir la vida perfecta que ninguno de nosotros podíamos vivir, llenar el estándar de Dios, pero ir a la cruz, tomar nuestro lugar, recibir el castigo que nosotros merecíamos, para que ahora por medio de Él tengamos la salvación que no merecíamos. Si usted no tiene un entendimiento claro de quién es Jesús, su eternidad completa puede cambiar. Así que esta respuesta va a dar sentido a nuestra eternidad. Le voy a poner un ejemplo. En Juan capítulo 3, vaya conmigo a Juan, versículo 36. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el cuarto evangelio. En Juan capítulo 3, yo sé que Juan 3 habla de aquel encuentro entre Nicodemo y Jesús. Luego transiciona a una situación, una conversación con Juan el Bautista. Mire lo que Juan el Bautista dice en el versículo 36, para que usted entienda cómo la importancia, para que entienda la importancia que tiene tener una respuesta correcta de quién es Jesús. Mire el versículo 36 de Juan capítulo 3. Él dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ok, mire aquí 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Si usted observa con detenimiento ese texto, usted se va a dar cuenta que creer no es solamente tener un conocimiento intelectual de quién es Jesús. El creer en Jesús no es solamente saber que es el hombre que dividió la historia en dos. Ese creer nos lleva también a una vida que responde a lo que nosotros creemos. Si yo creo que Jesús es quien Él dijo ser, yo entonces tengo que responder a la luz de quién es Él. Por eso Juan escribe y usa estas dos maneras para pintar cómo una persona que tiene un correcto entendimiento de quién es Jesús luce. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero no solamente creer. Mire cómo luego dice, el que obedece, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Y es muy claro.
Como nosotros sabemos y la Escritura nos enseña, hasta los demonios creen, dice la Biblia. Por lo tanto, creer en Jesús no es solamente creer en este hombre que dividió la historia en Dios. Usted incluso puede llegar a creer que Jesús es Dios. Usted puede llegar a creer que Jesús es el Mesías. Pero si eso no se traduce en una vida de rendición, lo que usted cree es sencillamente un conocimiento general de quién es Jesús. Así que es un asunto central en nuestra teología, en nuestro estudio de Dios. Es un asunto central para que nosotros podamos estar en una correcta relación con Dios. Si yo creo y no obedezco, mi creer está en cuestionamiento. ¿Sí o no? Por eso usted ve Mateo 7 cuando él dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. Por lo tanto, lo que está diciendo Juan en Juan 3:16, Juan el Bautista, escrito por el apóstol Juan, es que creer lleva consigo una vida de obediencia también. Por lo tanto, yo no creo, sí, usted va a encontrar mucha gente. Hoy mismo tenía al policía patrol que nos cuida mientras estamos en los servicios, en mi oficina sentado. Y él me decía, a mí me gusta cada vez que yo vengo, él le toca, parece que every other Sunday, cada 2 domingos. Me gusta, y dije yo, es que no me lo puedo, que se sentara en el sofá ahí mío de la oficina. Digo yo, no, pero espérate, me lo trajo el Señor. Si yo lo dejo ir, yo estoy en pecado aquí. Así que le pregunté, le dije, sí, ¿por qué tú te encuentras que es más cómodo venir los domingos? Sí, me siento bien. Y yo le dije, mira, si tú vienes aquí y no piensas en tu relación con Dios y cuál es tu posición en relación con Dios, le dije, es como el que va al gimnasio a hacer ejercicio, pero no hace ejercicio y se la pasa caminando en medio de los equipos, viendo al otro y espera que al final salga perdiendo peso, en forma, sacando músculo. Si tú vienes a la iglesia, le decía, y tú estás haciendo round, lo que él llama darle vuelta para ver y supervisar que todo está bien y todos los mecanismos de controles que ellos tienen, pero tú no reflexionas en cuanto a tu relación con Dios y dónde tú te encuentras en tu relación con Dios, entonces le dije a sí mismo, es como una pérdida del tiempo. Te vas a sentir bien porque no hay conflicto, tú no estás teniendo que lidiar con gente desobedeciendo la ley, pero ¿qué de tu relación con Dios? Así que le pregunté, ¿qué tú crees? ¿Tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. ¿Tú crees en Jesucristo? Sí, yo creo en Jesucristo. ¿Qué tú crees de Jesucristo? Pues yo, sí, yo creo que Jesucristo es Dios. Yo cuando era niño iba a la iglesia. Y yo, oh, qué bien. Y hoy no, yo tengo muchos años que no voy ni visito a la iglesia. Yo, oh, qué bien. Y lo primero que me vino a la mente fue Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida, pero el que no obedece no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que aproveché y le presenté el Evangelio. Nosotros vivimos en una cultura donde cualquiera creer en Jesús, pero no todos viven a la luz de quién es Jesús o a la luz de lo que él demanda. Por eso usted va a ver que dice, el que me ama, ¿qué dice? Guarda mis mandamientos. Usted ve que la definición de nuestro amor por Jesús no está limitado a lo que yo le digo con mi boca a Jesús. Yo le puedo decir a alguien que lo amo, pero si eso no se traduce en una manifestación tangible de amor, sencillamente son palabras que salen de mi boca. Es como aquel hombre que tristemente golpeaba a su mujer y luego que la golpeaba le decía, yo te amo, yo te amo. Wow, pero qué manera de amar. Nosotros no podemos decir lo que está diciendo Juan 3:36, que yo amo a Jesús, que yo creo en Jesús, si mi vida no se traduce entonces en esa manifestación de que realmente yo creo que Él es el Señor, yo soy su siervo, yo soy su esclavo, y que yo vivo entonces a la luz de lo que Él. Así que de eso vamos a estar hablando en las próximas semanas en la doctrina de Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Yo creo que una de las doctrinas más importantes que todo cristiano debe de estudiar es la doctrina de Cristo, pues es Cristo quien en múltiples ocasiones hace una declaración tan contundente como esta. Como yo dije la semana pasada en el sermón, la fe cristiana, el cristianismo es inclusivo. No inclusivo como la sociedad presenta el inclusivismo,
Es inclusivo porque todo pecador, de toda magnitud de pecado, por feo, horrible que sea el pecado, anchura y profundidad del pecado, no está excluido de ser alcanzado por la gracia de Dios. Es inclusivo porque pueden venir de toda lengua, tribu, nación, forma de pecado y el Señor tiene la gracia para cubrir y perdonar sus pecados. Sin embargo, es exclusivo en el sentido de que excluye otro camino a Dios. ¿Ok? Por eso esa mentira popular que dice todos los caminos nos llevan a Dios. Esa mentira de que el Dios de los musulmanes es el mismo Dios del cristianismo. No es lo mismo, no creemos lo mismo. Y esta declaración es exclusiva, excluye cuando Jesús dice yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es en esencia Dios mismo, como vimos en la doctrina de Dios, encarnado, es decir, toma forma de hombre, como dice Filipenses capítulo 2, del 5 al 11. ¿Ok? Nos lleva al Padre, como dice él mismo. Y como vimos en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, ¿usted lo recuerda? Bueno, no lo recuerda. Por eso era que Pedro decía, tengo que recordarle y volverle a recordar. Y vuelvo a recordar. Por eso mismo, porque no hace ni un mes. Primera de Pedro, porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Es decir, no solamente Dios encarnado, sino también que Él nos dejó un modelo de cómo nosotros debemos de andar. Y como hemos dicho en muchas ocasiones, la palabra cristiano aparece 3 veces en la Biblia. 3 veces aparece en la Biblia. 2 y la primera vez que aparece en Hechos y luego aparece en las epístolas de Pedro. ¿Por qué le llaman cristianos? Bueno, porque esta gente seguía el ejemplo de Jesús y parecían Cristos, parecían pequeños cristianos. Una declaración también que la hace en Juan capítulo 1, versículo 18. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el único que es Dios está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Cuando él dice en Juan, en el capítulo 1, versículo 1, que él dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y luego dice en el versículo 14, y aquel verbo se hizo carne. Y luego dice en el versículo 18, nadie ha visto jamás a Dios, sino el unigénito de Dios que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Lo que dice ahí. Que también dice, vamos a estar visitando algunos textos. Colosenses 1, 15, Él es la imagen del Dios invisible. La imagen del Dios invisible. Así que, ¿quién es Jesucristo? Bueno, vamos a ver en el día de hoy algunas cosas. Vamos a ver algo de su persona. Luego vamos a ver la divinidad de Jesús. Vamos a ver también la humanidad de Jesús. Y así seguiremos viendo. Vamos a ver los oficios de Jesús más adelante, en la próxima semana. Empecemos primero con una persona, 2 naturalezas. Una persona, 2 naturalezas. Que nosotros vamos a encontrar que la enseñanza bíblica acerca de la persona de Cristo deja claro que Jesucristo era completamente Dios y completamente hombre en una sola persona. Completamente Dios y completamente hombre en una sola persona. No era un hombre que tenía superpoderes, tampoco era un hombre que en la cruz fue una cosa, luego fue otra cosa. No, él era completamente Dios y completamente hombre. Él, cuando le pregunta a sus discípulos, como leímos en Mateo 16, ¿quién dicen los hombres que son? Él quería saber lo que la gente estaba opinando y todas las respuestas fueron incorrectas, porque él no era Elías que esperaba que iba a aparecer otra vez. Él no era tampoco ninguno de los profetas que había reencarnado. Él era el Cristo, el Mesías prometido. Una persona, 2 naturalezas. A diferencia de lo que creen los testigos de Jehová, nosotros creemos en que Cristo es completamente Dios. Lo creemos porque la Escritura lo demuestra. Y como vimos en la doctrina de Dios, usted puede buscar el video en YouTube, Cristo tiene todos los atributos que solamente Dios puede hacer. Todos los atributos que solamente Dios puede hacer, Cristo los ve. Y quizás podamos revisar algunos hoy. Lo primero es que Cristo existe en la eternidad pasada. ¿Ok? Antes de su nacimiento, antes de su encarnación, Cristo ya existía.
Y por eso, cuando nosotros decimos que Cristo ya existía, siempre ha sido el Hijo eterno del Padre. ¿Ok? Nunca tuvo un comienzo, nunca tuvo un inicio. Y a nosotros nos cuesta entender el concepto porque nosotros en un mundo donde existe, en un mundo caído, ¿verdad? En el mundo en que nosotros vivimos, cada vez que tenemos un hijo, entendemos que hubo un inicio en ese niño y que nosotros lo vimos crecer y pensamos que lo mismo sucede con Jesús. Sin embargo, como hemos visto y vimos en la doctrina de Dios, cuando Dios usa el término hijo del hombre, es un término para que lo estudiamos en Mateo también, lo que está diciendo, el unigénito está diciendo de la misma esencia de ese Dios. Y lo que nosotros estamos viendo es que Dios en su soberana voluntad decide establecer esos títulos para que el hombre pueda tener una idea de que hay una diferencia entre estas tres personas, aunque es un solo Dios. Cuando nosotros vemos su origen, Juan 3:13 dice, nadie ha subido al cielo, sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Recuerde, y lo vimos en Mateo, cada vez que él usa el término el Hijo del Hombre, él está refiriéndose a la palabra de Daniel capítulo 7. Daniel hablaba de que el Hijo del Hombre iba a venir y refiriéndose al Mesías, a Cristo, quien tenía toda la esencia de Dios mismo. Y eso lo vimos en Mateo, así que vaya y vea la serie completa de Mateo. Rodrigo. Pastor, entendiendo que creemos en lo que dice la Biblia respecto a Cristo, Ajá. pero no es así en todos, y me refiero particularmente al caso del pueblo judío Ajá. ortodoxo que termina, todavía no entiende que Cristo Ajá. ya vino. Ajá. No está en la misma situación ellos, tengo dos preguntas, no está en la misma situación ellos que los musulmanes que no han aceptado a Cristo. Y la otra, ¿por qué si el primer pacto se eligió al pueblo judío, Dios lo eligió, perdón, Ajá. fue el primer pacto, y el segundo ya era Qué manera de traer el tema de Israel y los palestinos. Sigue. bueno, el conflicto es ese, que si no están en la misma situación un musulmán, pues que están allá en guerra con el judío que están acá en Cristo, situación espiritual, vaya, que todavía no creen en Cristo. Sí. ¿Cuál es la respuesta? Y, bueno, mi pregunta es esa, pero porque la otra, porque mucha gente dice que, bueno, no es que la gente dice que si el pueblo de Israel fue elegido en el Antiguo Testamento como un pacto de Dios hacia el pueblo, pero termina, eso termina cuando viene Cristo y hace el segundo pacto, la segunda. Sí. Bueno, lo que dice Romanos, tanto en el capítulo 4, como dice Romanos en el capítulo 11, como dice Romanos en el capítulo 9, que no es judío ni descendiente de Abraham el que necesariamente viene del linaje de Abraham, de la descendencia física, sino el que es encontrado en la gracia de Dios. Básicamente, déjame leerte lo que dice Romanos capítulo 11. ¿Y de qué manera tiene que ver con el tema, Rodrigo? Ok, por Cristo, claro. No, también te entiendo. Ok. Dame ver cuál escojo, si el de Hechos, el del capítulo 4, el del capítulo 11. Dame cuál es el del capítulo 11, que probablemente es más contundente y así no hacemos más conjetura. Yo sé que es un tema que tiene mucho. Yo y Betsy y yo hemos pasado mucho tiempo discutiendo este tema también en los últimos días. Romanos 11, digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo. Porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. ¿O no sabéis lo que dice la Escritura? Señor, ha dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares y lo han quedado y atentan contra mí, mi vida. Pero ¿qué le dice? Eso fue cuando Elías vino como víctima, escondiéndose porque lo estaban buscando para matarse. Él dice, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado su rodilla a Baal. Y de la misma manera también ha quedado el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Yo creo que esa es la palabra más clave. Elección de la gracia de Dios. Pero si es por gracia, ya no es base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si es por obra, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces, ¿qué? Aquello que Israel busca no lo han alcanzado,
Pero los que fueron escogidos lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos. Tal como está escrito, Dios le dio un espíritu de estupor, ojos que no ven y oídos que no oyen hasta el día de hoy. Y de David dice, su banquete se convierte en lazo y en trampa, y en piedra de tropiezo y en retribución para ellos. Oscurezcanse sus ojos para que no puedan ver y doblen sus espaldas para siempre. Digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? De ningún modo. Pero por su transgresión, sí, porque los judíos rechazaron a Cristo, ha venido la salvación a los gentiles, para ti y para mí. Y si su transgresión es riqueza para el mundo y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud? Pero a vosotros hablo, gentiles, entonces, puesto que yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio, si en alguna manera puedo causar celos a mis compatriotas y salvar a algunos de ellos. Porque si el excluirnos a ellos, si el excluirlo a ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión si no vida entre los muertos? Y si su primer pedazo de masa es santo, también lo es toda la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pero si alguna de las ramas fueron desgajadas, es decir, cortadas, y tú, siendo el olivo silvestre, fuiste injertado, es decir, los gentiles, fuimos injertados entre ellas y fuiste hecho partícipe con ella de la rica savia de la raíz del olivo, no sean arrogantes para con las ramas, pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino la raíz sustenta a ti. Sigo leyendo. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, versículo 22, para con los que cayeron, pero para ti bondad de Dios si permanece en su bondad, de lo contrario también tú serás cortado. Y también ellos, si no permanecen en su incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para injertarlo. ¿A quién se refiere? A los judíos. Porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre, contra lo que es natural, fuiste injertado en un olivo cultivado. ¿Cuánto más estos que son ramas naturales serán injertados por su propio olivo? Sigo leyendo. Pues así como vosotros, versículo 30, en otro tiempo fuiste desobediente a Dios, pero ahora se os ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos, así también estos han sido desobedientes, para que por la misericordia mostrada a vosotros también a ellos ahora les sea mostrada misericordia. Mira lo que dice el 32, muy contundente. Porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. ¿Por qué voy al 11 y no voy al 9 que dice que no todos los que son de Abraham son descendientes de Abraham, sino los que han creído? Porque sí, en un sentido, todo el que rechaza el Cristo tiene condenación eterna. En otro sentido, Dios va a extender gracia en un momento. Dice, cuando llegue la plenitud de los gentiles, Dios ha querido soberanamente que cuando todos los gentiles sean salvos, va a extender gracia para los judíos que estén vivos en ese momento. Y ellos van a poder entonces ver a Cristo el Mesías como Salvador. Y creo que sí, que un judío que rechaza a Cristo y un musulmán que rechaza a Cristo tienen el mismo destino, porque de lo contrario, la salvación no sería por gracia. Igual que un ateo que rechaza a Cristo, igual que todo el que rechaza a Cristo. Por lo tanto, no nos perdamos de vista en este tema. Dios ha escogido el pueblo para revelarse a las demás naciones, para proclamar a Dios en medio de todas las naciones, pero el pueblo de Israel nunca ha sido un santo, nunca. ¿Ok? Nunca lo ha sido. Nunca, al contrario, siempre ha sido desobediente. Y por eso en Juan capítulo 1, versículo 12 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, versículo 12, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13, no que nacieron de voluntad de carne ni de voluntad humana, sino de Dios. Al final, judíos gentiles, griegos judíos, esclavos libres, tenemos un solo camino, una sola misma gracia. Ahora sus ojos están endurecidos y Dios lo ha querido así. Y ellos siguen siendo una nación presente, pecadora. De hecho, Tel Aviv es la capital que tiene más homosexuales en Medio Oriente. Así que no nos perdamos de vista. Cristo sigue siendo el mismo camino, Cristo sigue siendo el mismo medio y Cristo es la misma provisión. Y como dice Romanos 11, cuando entren todos los creyentes gentiles, Dios va a extender una gracia para los judíos que estén ahí.
¿Cristo o los judíos? ¿Dónde nos vamos? Ok, seguimos con el tema. Ok. Sí, 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 por una falso entendimiento. Claro. Claro, y yo creo que nosotros como creyentes lo que tenemos es que orar, lo que dice el Salmo 122, versículo 6, orar por la paz de Israel. Cuando nosotros dijimos esa oración, explicamos que la paz de Israel, orar por la paz de Israel, no es porque no haya conflictos bélicos, es porque el que puede traer la paz llega a Israel y es Cristo. De nada sirve no tener conflictos bélicos si ellos no están en una correcta relación con Dios. Usted ve la importancia de estudiar a Cristo. Y usted dirá, pero ¿cómo que los judíos no creen? ¿Cómo que los judíos no creen? El texto dice que Dios lo endureció porque rechazaron al Mesías que podía salvarlo. De hecho, si usted lee Mateo capítulo 23, mire lo que dice capítulo 23. Eso es Jesús lamentándose sobre Jerusalén, versículo 37. Cuando hablamos de Jerusalén, estamos hablando del lugar físico, la ciudad que lo está a punto de crucificar. Dice 37. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa se os deja desierta. Claro, Jesús está profetizando de lo que pasó luego más adelante en el 70, que en el versículo 24 habla de cómo destruyeron el templo otra vez y lo que usted ve ahora, el muro que queda, como llaman el muro del lamento, fue lo que quedó después del 70. ¿Ok? Porque os digo que desde ahora en adelante no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es decir, hasta que Israel no reconozca a Jesús, ok, no hay paz para con Dios. Corina. Sí. Ujú, ujú, sí. Ujú, ujú. De acuerdo. Y yo creo que nosotros tenemos que mantenernos orando, orando, orando y proclamando el Evangelio. Esa es nuestra responsabilidad. ¿De acuerdo? Por eso es importante tener claro la respuesta de quién es Cristo. Cuando hablamos también de su divinidad, no solamente hablamos de su preexistencia, de que su origen es celestial, sino también de su relación con Dios. O sea, Jesús afirmó haber tenido una gloria junto a su Padre antes de que el mundo fuese, en Juan 17:5. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. ¿Ok? Entonces nosotros vemos que su relación con Dios, cuando vemos a Jesús, Jesús ha existido en la eternidad pasada. Jesús no ha sido creado como los ángeles o la creación o nosotros. También Jesús, incluso al referirse a Abraham, una de las declaraciones más contundentes en Juan capítulo 8, 58, dice, él hablando con los fariseos, ¿qué le dice? Jesús le dijo, en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Ok, una mala gramática, pero muy buena teología. Porque tú no dices, antes de que Abraham naciera, yo soy. La gramática correcta es, antes de que Abraham naciera, yo era. Pero está bien teológicamente porque él está haciendo una declaración de un yo soy, remontándose al yo soy de Moisés y la zarza, el yo soy que escuchó Moisés. ¿Cómo sabemos que esto fue una declaración de él llamándose Dios mismo? Por la reacción de los fariseos. Si usted lee el versículo 59 se va a dar cuenta que tomaron piedras para tirar a Jesús,
para tirársela a Jesús y matarlo, porque él estaba llamándose ser Dios o igual a Dios. La eternidad de Cristo, no solamente Cristo existía antes de hacerse a sí mismo hombre, sino que la Biblia dice que existía en la eternidad. La eternidad es uno de sus atributos que pertenece solamente a Dios. De hecho, el Antiguo Testamento, refiriéndose a la llegada del Mesías, es decir, a Cristo, dice lo siguiente, en Isaías capítulo 9, versículo 6 y 7, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. La soberanía es un atributo que solo le pertenece a Dios. Segundo, y se llamará por nombre admirable consejero, Dios poderoso. Ok, a este niño le van a llamar Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Más aún, cuando usted ve Mateo capítulo 1, versículo 1, dice, cumpliéndose la escritura, le van a poner por nombre Emmanuel, que significa que Dios con nosotros. Entonces nosotros vemos que Cristo ha existido en la eternidad pasada. Y como yo dije, esta declaración de Juan 8:58, antes de que Abraham naciera, yo soy, es una declaración que habla de su preexistencia también. Jesucristo dice Hebreos capítulo 13, versículo 8, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y Apocalipsis 22, ya al final de la historia, nosotros vamos a ver que en el versículo 12-13 él dice, por tanto yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa, el principio, el omega, el final. Esas son las dos letras, esa es la A y la Z del alfabeto griego, alfa y omega. Es como A y Z. Yo soy el alfa, el omega, el principio y el último, el primero y el último, el principio y el fin. ¿Qué está diciendo Jesús en Apocalipsis con esta palabra? Antes de mí no existía nada, ni después de mí tampoco. Ok, entonces, cuando usted ve a Jesús diciendo que Él y el Padre uno son, Él está diciendo justamente que Él es Dios, Jesús es completamente Dios. El Padre y yo uno somos, en esencia esa declaración es lo que persigue. Están juntos, son la misma cosa, son la misma esencia. Jesús es Dios y en Él están corporalmente la naturaleza y la esencia divina. Por ejemplo, Filipenses 2:6, como hemos llamado el Carmen Christi, no nosotros, los padres de la iglesia, el himno de Cristo, el cual Él dice, haya pues en vosotros la misma actitud que hubo en Cristo, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Ok? Entonces vemos que Filipenses, los autores, los apóstoles, la iglesia primitiva siempre creyó que Jesús era Dios, hasta que aparecieron algunas herejías. Marción fue la primera, Marción. Luego aparece que lo condenaron, se me olvidó. Luego en el 1800 aparecen los testigos de Jehová, cuando me acuerde del otro. Entonces nosotros vemos también Colosenses capítulo 2, versículo 9. Toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Básicamente Pablo está diciendo, todo lo de Dios reside en Él. Ok. Hebreos capítulo 1 también nos da una clara diferencia entre Jesús y los apóstoles. 1 del 1 al 3. Se me están deshojando la Biblia. Tengo que ver si el hermano Del me pone esto junto otra vez. ¿Qué dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3? Dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en los últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. El versículo 3 es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Señores, la expresión exacta de la naturaleza de Dios, está diciendo Hebreos, versículo 3. Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Entonces nosotros vemos cómo la
Escritura apunta a esta verdad de que Jesús es completamente Dios. Él reveló al hombre la naturaleza y el carácter de Dios. Juan 1:1, un versículo que los testigos de Jehová tuercen en una versión de una Biblia que solamente ellos saben quiénes la tradujeron. Ellos no quieren decir quiénes tradujeron eso. Ellos no quieren decir cuáles manuscritos se usaron para traducirlo. Por lo tanto, tiene su propia versión de la Biblia. Pero en Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, el logos. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Eso es simple sustitución. Verbo igual a Dios. Y luego en el versículo 14 dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria del unigénito de Dios. Entonces estamos viendo cómo habla claramente de que el verbo era Dios, refiriéndose a Jesús. En Juan capítulo 14, 9, 11 es cuando Felipe le está diciendo, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice, ve acá, tanto tiempo yo he estado con ustedes y tú no entiendes que el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Ok? Tú no entiendes que 14, 9, 10, 11. Lo que yo hablo es lo que el Padre habla, es lo que el Padre dice. Yo no hablo de mi propia cuenta, sino lo que el Padre que mora en mí es el que habla estas cosas. Yo y el Padre uno somos. Entonces vemos Jesús haciendo el mismo estas afirmaciones. Entonces usted va a ver que Jesús exhibió los atributos y lo vimos en la doctrina de Dios. Lo remito a esos videos que están en el canal de YouTube. Jesús exhibió los atributos incomunicables de Dios, como por ejemplo la omnipotencia, calma la tempestad. ¿Quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Reaccionaron los discípulos. Esa es la omnipotencia. La omnisciencia, él sabía lo que había dentro del hombre. En el Juan capítulo 2, versículo 24, dice que Jesús no se confiaba en ellos porque él sabía, él conocía a todos. Y dice, y no tenía necesidad de que nadie le dijera a ellos, nadie le dijera ni le diera testimonio del hombre, porque él conocía, dice Juan capítulo 2, 24, 25, él conocía el interior del hombre. De ahí que cuando en Marcos capítulo 2 están bajando el paralítico, ¿usted lo recuerda? Que rompen el techo, bajan el paralítico. Dice que Jesús, conociendo en el corazón lo que los fariseos estaban pensando, le dice, ¿por qué ustedes cavilan en sus corazones? ¿Por qué ustedes dudan? Jesús conocía, y esa omnisciencia es un atributo solamente de Dios. La omnipresencia, Jesús tampoco estaba limitado en el espacio, aunque en su tiempo en la tierra, él estaba en un lugar, pero en su omnisciencia podía conocer de todo. Por ejemplo, lo que sucedió con él y Natanael. Cuando él habla de Natanael y dice, hay aquí un verdadero israelita, y le dijo cómo ya él sabía y conocía a Natanael antes. Le dice, ¿cómo tú me conoces? Y Jesús le dice, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, ya yo te vi. Le dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, responde Natanael. También nosotros vamos a ver cómo en Jesús existe la inmutabilidad, no cambia, como leímos en Hebreo, y también cómo Jesús es dador de vida porque en Él está la vida. Él tiene vida en sí mismo. Juan 5:26, porque el Padre tiene vida en Él mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en Él mismo, y le dio autoridad para ejecutar juicio. Entonces vemos los atributos incomunicables de Dios presentes en Jesús. También Jesús hizo un milagro que solamente Jesús podía hacer y que solamente el Mesías podía hacer. Por ejemplo, caminar sobre las aguas. Eso trasciende las leyes naturales. Marcos capítulo 6, 47. Jesús también realizó milagros que solo Dios puede hacer. Hizo que un hombre que había nacido ciego viera. Lo interesante de todos estos milagros es que esos milagros iban a ser cumplidos por el Mesías. Jesús perdonó los pecados al paralítico. Mateo 9 y Marcos 2 le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados, antes de sanarlo. Y ahí es donde los fariseos están diciendo, ¿cómo es posible? Solamente Dios puede perdonar pecados. Sí, él estaba correcto, solo Dios puede perdonar pecados. Por eso Jesús está perdonando pecados. Y él le dijo, para que ustedes vean que es el Hijo del Hombre tiene poder. Le dice, ¿qué es más fácil? Decirle a este paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Bueno, pero para que ustedes sepan que yo soy quien yo soy,
Entonces, no solamente le perdono los pecados, sino que le voy a decir ahora que se levante, levántate, toma tu lecho y vete. Jesús realizó milagros que solamente Dios puede hacer. Resucitó a los muertos, a Lázaro, a la hija de Jairo. Y nosotros vamos a ver cómo la escritura es muy coherente, mostrando que Jesús es Dios. De hecho, metiéndonos un poco más hacia adentro, las palabras que se usan para describir a Jesús, Theos y Kairos, Theo Dios y Kairos Señor, son las palabras del Antiguo Testamento que están presentes en el Nuevo Testamento para referirse a Jesús. Ya lo leímos en Isaías capítulo 9, 6, Dios poderoso. Luego en Juan 1:1, 1:18, en Romanos 9:5, Tito 2:13, a Jesús se le llama Dios. Vamos al que parezca primero. Tito está más cerca de donde yo estoy. Tito 2:13. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Aquí Él está usando y llamando a Jesús Dios. Lo digo, anótense eso, y lo dije cuando di la doctrina de Dios, anótense eso, para que la próxima vez que un testigo de Jehová le toque la puerta, no le tranquen y le hagan, no venga, no, aquí somos cristianos, no, invítenlo. Pero tenga los versículos a mano. Y haga, como hemos dicho, cuando vimos cómo vencer el temor para compartir el evangelio, y hablamos específicamente de los testigos de Jehová, haga una negociación, dígale, yo te voy a escuchar por 10 minutos, y luego yo quiero que tú me escuches por 10 minutos. Porque si no, le va a pasar como la hermana Abigail, que lo estuvo recibiendo, le estuvo hablando, y después la hermana Abigail le dijo, ahora déjeme hablar, y no le dejaron. Se molestaron, se fueron, buscaron refuerzo y no volvieron. Así que déjelo hablar, y luego le diga, pero yo quiero luego que tú me escuches. Y ya. ¿Ok? Igualmente vemos a Jesús continuamente siendo llamado Señor, Kairos, como ese término que se usa en la Septuaginta. ¿Qué es la Septuaginta? Para los que están aquí en Fidelity desde hace un tiempo. La versión griega ¿de qué? Del Antiguo Testamento. Esa versión griega del Antiguo Testamento se tradujo al griego porque recuerde que el griego era el lenguaje universal en ese momento o más conocido. Pablo estudió con la Septuaginta, por ejemplo. El apóstol Pablo también estudió con la Septuaginta. Esa palabra kurios en el Antiguo Testamento es la que usan para Yahweh. Traducen la Septuaginta. Entonces nosotros estamos viendo que en el Nuevo Testamento cuando Jesús hace referencia, o cuando no Él, cuando los apóstoles y los demás hacen referencia a Él como Señor, sencillamente lo están llamando a Él Dios. Ok, vamos a ver uno de los textos. Lucas capítulo 2, por tomar alguno, el último. Capítulo 2, versículo 11. Léelo. Porque ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Curios, que es Cristo, el Curios, el Señor. Ok, ahora vamos a hablar un poco de su humanidad. ¿Alguna pregunta con respecto a su divinidad? Ya lo vimos el tema de la divinidad como en 5 clases solamente, cuando hablábamos de los atributos de Dios, pero quiero ver si hay alguna pregunta. Ok, gracias por participar. Con respecto a su humanidad, la pregunta que mucha gente no entiende y que le cuesta entender es cómo Dios puede hacerse hombre y seguir siendo Dios. Ese término se llama encarnación, aunque no es un término que usted va a encontrar en la Biblia, encarnación, pero usted va a encontrar el término de que tomó forma de hombre, ¿verdad? Como dije, usted va a encontrar que el verbo se hizo carne, básicamente, y todo esto de que Dios iba a ser hombre fue profetizado, no es un invento del Nuevo Testamento, ni de los apóstoles, ni de la iglesia primitiva. Isaías 9 otra vez dice, predijo esa unión. Cuando él dice, vamos a Isaías 9, Isaías. Busquen Isaías. Jeremías, Isaías 9.
Mire cómo en esta declaración del profeta Isaías, uno de los profetas más respetados dentro de la comunidad judía, dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. ¿Ok? Toda esa declaración de un hijo nos ha nacido, un niño nos ha sido dado, está hablando de quién? De una persona humana. ¿Ok? Un hombre ha nacido, un niño ha nacido. Lo cual ahí está toda la naturaleza humana expresada en esa línea. Y luego, ¿qué dice? Versículo siguiente, ahí mismo, parte B. Y la soberanía reposará sobre sus hombros. Espérate, ya este no es cualquier niño. Este es un niño Dios, porque para ser soberano. Y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso. Entonces un niño que nació va a ser llamado Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Versículo 7, y el aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin. Pero espérate, que esto es un Dios eterno. Entonces, Isaías mismo en esta simple declaración está poniendo las dos naturalezas en una persona. Está poniendo la humanidad de esta persona y la divinidad en la misma persona. ¿Ok? El nombre Emmanuel incluso revela esa misma verdad. Ese Emmanuel que nosotros conocemos y que siempre vemos en Navidad, y hablamos mucho de la Navidad. Vamos a Isaías capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo dará una señal, y aquí, mire aquí otra vez en la mente de Isaías las dos naturalezas en una persona. Porque, por tanto, el Señor mismo os dará una señal, y aquí una virgen concebirá y dará a luz un niño, y le pondrá por nombre Emmanuel. Cuando nosotros vemos Mateo capítulo 1, versículo 21, vaya ahora a Mateo. Versículo 23. Bueno, versículo 21 al 23. 1, Mateo. 23, 1, 23. Dice, he aquí la virgen, aquí ya, esto es Mateo narrando el nacimiento de Jesús. He aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Es decir, desde la concepción misma profetizada 700 años antes acerca de Jesús, ya Isaías estaba diciendo que va a haber dos naturalezas en una misma persona. Del, cuénteme. ¿Los judíos de dónde? Sí, ellos lo entendían. Lo único es que ellos veían a este como aquel que iba a traer esperanza, que iba a traer salvación. Lo veían como la promesa futura. Y de hecho, los que creyeron en esa promesa futura, dice Hebreos capítulo 11, fueron salvos porque creyeron en la promesa, creyeron en ese Mesías que nunca conocieron. Ese Mesías que luego en el capítulo 53 iba a morir, iba a ser traspasado por nuestros pecados, iba a ser desfigurado, el castigo de nuestra paz cayó sobre él. Ese era el Mesías esperado, ese es el que ellos estaban esperando. Ok. Ajá. Sí, siempre ha sido así. Los judíos siempre han esperado que el Mesías cumpla con... Ajá. Mm. Bueno, probablemente sí. Recuerda que cuando nosotros vemos los judíos y sobre todo las escuelas de enseñanza judías,
hay varias interpretaciones que ellos tienen, no solamente con respecto a la persona del Mesías, sino también con la resurrección misma. O sea, puedes tener un grupo que no tengo la respuesta que tú estás diciendo, tendría que estudiar si los judíos entendieron esa naturaleza, pero tú vas a ver que dentro de ellos tú tienes los saduceos y tienes los fariseos. Los saduceos creían una cosa acerca del Mesías y los fariseos creían otra cosa. Los saduceos no creían en la resurrección, los fariseos sí creían en la resurrección. Entonces, va a depender, pero tendríamos que revisar a ver cómo ellos lo entendían. No tengo la respuesta. Sin embargo, cuando lo leemos, es claro en el texto de que habían dos naturalezas. El hecho de que lo iban a llamar Dios con nosotros, el hecho de que le iban a llamar Dios poderoso, admirable consejero, sin duda alguna tiene que tener esos atributos, soberano. Si ellos lo interpretaron de otra manera, bueno, no me imagino si Isaías está profetizando claramente. Ujú. Sí. Ajá. Ujú. Ujú. Sí. Claro, y probablemente recuérdate que ellos, los primeros años de la iglesia, ellos no dudaban de que Jesús era Dios de alguna manera. La iglesia primitiva no lo dudó hasta que empezaron a surgir falsas herejías y hasta que empezaron a negar abiertamente su divinidad. De hecho, lo que yo creo a la luz de la escritura es que ellos sí sabían que que iban a ser de una virgen y que iban a tener por señal y que iban a llamar de esta manera, ese era el Mesías profecía. Eso era lo único que ellos esperaban. ¿Entiende? Ese Mesías redentor que iba a ser mayor que Moisés, rey eterno más que David. Ellos tenían la esperanza puesta en que iba a ser mejor libertador que Moisés. Y que como luego nosotros vemos ya cuando tenemos todo el consejo, es más fácil ahora nosotros verlo. Ahora, cuando los discípulos vivieron con ellos no estaban, este tipo de conceptos, ellos no lo debatían. Muchos de estos conceptos fueron tomando forma en la medida que se fueron incluso creando los concilios en la historia de la iglesia para debatir temas porque herejes estaban negando lo que ya ellos daban por sentado. ¿Entiendes? Y nosotros entonces por eso mantenemos y tratamos de mantener una verdad ortodoxa que la pudiéramos trazar hasta el inicio de la iglesia. Pero si tú ves la historia de la iglesia, te vas a dar cuenta que Dios soberanamente permitió, ¡boom!, que saliera un hereje que decía que Jesús no era Dios. Y se arma el concilio de Trento. ¡Pum!, que se arma otro hereje que dice que Jesús no encarnó de una virgen. Y ahí está Sirio de Alejandría, hablando de lo que se llama lo que llamamos la unión hipostática. Anoten esa palabrita. La unión hipostática, esta unión de Dios, hombre completamente y Dios y hombre, esta unión le llaman unión hipostática. Dios permitió que la historia generara estas crisis y hoy nosotros podemos ver por qué era necesario mantener estas verdades. En el caso de Pedro, por ejemplo, en el caso de Pedro está refutando a un grupo de falsos que eran cristianos y que hacían fiesta con ellos y estaban en los grupos y hacían ágape, dice la Biblia, y estaban con ellos, pero estaban negando a Jesús, estaban negando al Señor que lo compró, estaban negando la segunda venida. Pero espérate. Entonces era necesario que esto sucediera también para que Pedro escribiera y afirmara en verdades que eran cardinales. Pero muy buena pregunta. La verdad es que el pueblo de Israel ha estado sesgado a la verdad de que Jesús es el Mesías, es el anciano de días que profetiza Daniel capítulo 7. Es el Hijo del Hombre que iba a venir, iba a reinar, iba a tener todo poder, toda autoridad por la eternidad. Se le pasó por delante. Ok. Con respecto a la concepción virginal, gracias Dale por tu comentario. También esta es una de las principales doctrinas
sobre la que descansa la fe cristiana. ¿Por qué? Porque de no haber Jesús nacido, haber tenido una concepción virginal, Jesús entonces no hubiera sido Dios, sino solamente un hombre como cualquiera, llevando dentro de sí la naturaleza pecaminosa que desde Adán heredaron los hombres. Gracias a Dios, 2 evangelios de 4 narran claramente que no hubo intervención de hombres. ¿Ok? Y eso es importante. Es difícil para nosotros entenderlo porque nosotros venimos de la concepción de un hombre y una mujer. Pero tenemos que entender que en Dios, el creador de todo, del tiempo, el espacio y la materia, el dador de la vida, en Dios esto no es imposible. Esto hubiera hecho de Jesús un hombre imperfecto y lo hubiera descalificado para hacer el sacrificio perfecto de Dios. Así que la concepción virginal, la Escritura afirma que Jesús fue concebido en el vientre de María, su madre, mediante la acción milagrosa del Espíritu Santo, sin ningún padre humano. Mateo 1, del 18 al 20 y Lucas 1, 35. Hacen referencia a eso. Usted va, claro, a tener debates con gente que no cree porque son temas que uno, de una manera u otra, cree por la fe también. Pero hace un sentido. ¿Dónde encuentra esto sentido? Le voy a decir dónde. En la cruz, hermanos. Si Jesús no hubiese sido el Cordero sin mancha, su sacrificio en la cruz no hubiese sido un sacrificio puro, consecuentemente Jesús no hubiese resucitado. ¿Ok? Pero al Jesús resucitar, el Padre resucitar y Dios ver la ofrenda y aceptar esa ofrenda, implicó que Jesús era el Cordero sin mancha que quita el pecado, como dijo Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero sin mancha fue llevado a la cruz como tal, como debía presentarse un Cordero sin mancha. Su sacrificio fue aceptado por Dios, por eso resucita el tercer día. Si no, la muerte hubiese vencido sobre él. ¿Ok? La cruz responde mucho esta verdad del nacimiento virginal o de la concepción virginal. ¿Por qué envió Dios a su Hijo como humano? Bueno, varias respuestas y con eso terminamos. Primero, para revelarnos a Dios. ¿Ok? Dios se revela por su creación, pero como vimos en la doctrina de la revelación de la Escritura, existe la revelación general, que es la revelación de todo lo que existe. Todo el mundo, en toda parte del mundo que ha existido puede decir, wow, por medio de la creación. Los científicos, muchos han dejado el evolucionismo y han caído en el diseño inteligente, porque wow. Ahora bien, usted no va a llegar al Dios de la Escritura si no es por medio de Cristo. Y por eso es que usted ve tanta idolatría, tanto wow, y vamos a levantar un Dios aquí, este es el Dios fulano y este es el Dios fulano, porque esto tuvo que haber hecho este tal Dios. Empezamos con nuestro razonamiento a tratar de responder quién es ese Dios. Cristo es quien nos revela al Padre. No hay otra manera. Por eso es la importancia de tener un correcto entendimiento de quién es Cristo. Sin Cristo no hay una correcta revelación del Padre. Y sin una correcta revelación del Padre no hay eternidad. ¿Ok? Hermana Marcela. Paola Andrea. Me la cruzo con la hermana Marcela. Paola Andrea. Andrea. Ajá. Uh-huh. 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 Sí. No, y es abrumadoramente humillante. Por eso es que rechazar a Cristo es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Rechazar el único medio que Dios mismo proveyó para reconciliarnos con Él, no hay manera. Dios, como tú dices, Filipenses dice, capítulo 2,
Dios, el Hijo, en su gloria eterna, completo, satisfecho, glorioso, no podemos añadirle gloria, no podemos quitarle gloria, se desprende, se incomoda para venir a este mundo, nace en un pesebre en condiciones tristes, vive como normal y pasa la mayor de las humillaciones. Señores, nosotros no podemos tomar la verdad de que Cristo se hizo hombre a la ligera, que lo humillaran, lo escupieran. ¿Alguna vez a usted lo han escupido en su cara? Probablemente no, pero debe de ser de muy mal gusto que alguien de su saliva te escupa en la cara. A Jesús lo escupieron. A Jesús lo llevaron a la cruz y lo juntaron con... soberanamente Dios permitió que esa era la condena más vergonzosa, baja, dolorosa que ha existido probablemente en la historia de la humanidad. Y algunos historiadores entienden que los que crucificaban, lo crucificaban desnudo. ¿Usted se imagina eso? El nivel de vergüenza, desde la gloria, hasta lo más bajo en la humillación. Y que ahora, mire por qué rechazar a Cristo es el mayor acto de arrogancia. Y que ahora usted dice, no, que Cristo, yo no creo en ese Cristo. Dígame si no es un acto de arrogancia. Dígame si eso no merece una condenación. Pero como nosotros sabemos, si hoy usted y yo podemos ver a Cristo, hermano, que no se le olvide que es por gracia. Que es por pura gracia. Que Dios abrió sus ojos en un momento de su vida para que usted pueda reconocer que usted era un miserable, que ha pecado contra ese Dios santo y que usted merece misericordia, que usted clama por misericordia porque merece condenación. Y que Dios en respuesta por su gran amor, entonces le extienda la gracia que usted no merecía. Hermanos, no se le olvide eso. Porque el día en que usted se le olvide eso y piense que usted es merecedor de algún tipo de gracia, usted cayó en un nivel de orgullo y arrogancia. Usted no merece nada. Pero qué bueno que Cristo nos revela al Padre. Y qué bueno que un día es por el único camino, la única verdad que podemos transitar hacia Él. Voy a terminar aquí, por eso no acabó el tiempo. La semana conectamos con este tema. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito de Dios que está en el seno del Padre. Él lo ha dado a conocer. ¿Le queda claro? Solo Jesús nos da a conocer al Padre que se ha revelado a nosotros.